Bienvenidos otra vez. Estamos en un nuevo café de la SEFIP. Esta vez tenemos a dos invitados que yo creo que son muy especiales. Tenemos a Patricia Martín Casas. Ella es fisioterapeuta experta en neurología pediátrica, profesora de la Universidad de Complutense de Madrid en la Facultad de Enfermería, Fisioterapia y Podología. Y por otro lado tenemos a Guillermo Ceniza Bordallo, que también es fisioterapeuta, pero especializado en dolor infantil. Es investigador contratado en también la Facultad de Enfermería, Fisioterapia y Podología de la Universidad Complutense de Madrid. Así que bienvenidos a los dos. Patricia y Guillermo nos van a hablar sobre dolor pediátrico. Vamos a empezar aquí una serie de cafés en las que, bueno, Guillermo nos podrá contar un poquito más en qué van a consistir. Así que adelante. Bueno, muchas gracias, Elena, y muchas gracias a SEFIP por este espacio. Bueno, en primer lugar, muchas gracias a Patricia por haber aceptado esta invitación a este ratito para hablar un poco sobre, bueno, lo que puede aportar la fisioterapia en el dolor pediátrico, pero concretamente en el paciente neurológico, ¿no? El paciente pediátrico neurológico, como experta en el campo, me parece una visión, bueno, maravillosa la que nos puede aportar en este aspecto. Y bueno, vamos a hablar sobre 4 puntos importantes, pero en primer lugar, muchas gracias por estar aquí, Patricia. Nada, muchas gracias por la invitación. Bueno, los puntos en los que yo creo que nos podemos centrar y los que yo considero un poco más interesantes versan sobre todo sobre, bueno, por qué es importante el dolor en la infancia y concretamente por qué es importante tenerlo en cuenta en el paciente con alteraciones neurológicas. Después pasaremos un poco, bueno, a comentar un poco por qué el dolor en la infancia puede tener implicaciones a nivel del desarrollo sensorio-motor. Y finalmente, bueno, hablaremos de las principales líneas un poco de intervención en estos niños y qué puntos clave consideras que son los más interesantes en la práctica clínica. Por empezar por el primero, ¿por qué consideras o qué te parece que es interesante en el punto de vista del paciente con alteraciones neurológicas? ¿Por qué el dolor es importante tenerlo en cuenta? ¿O por qué consideras que puede ser, digamos, un factor limitante en estos pacientes? Bueno, primera pregunta interesantísima porque nos encontramos frecuentemente que cuando a un niño se le diagnostica una alteración neurológica, de alguna manera se achacan todas sus alteraciones a esa patología neurológica y el dolor frecuentemente es infradiagnosticado e infratratado. Hay artículos que nos hablan de que el 90% de los niños con patología neurológica sufren dolor y en su mayor parte dolor crónico. Así que esto nos tiene que hacer pensar que por una parte debemos buscar las causas de ese dolor. Los niños con alteraciones neurológicas frecuentemente asocian comorbilidades respiratorias, digestivas, osteomusculares que forman parte de el nido de alteraciones, ¿no?, que origina dolor, discapacidad y pérdida en la participación de estos niños. Y por tanto lo primero que tenemos que hacer es detectarlo y derivar al niño al especialista correspondiente para un adecuado diagnóstico y tratamiento médico. Pero en cuanto a nuestra intervención funcional, el dolor va a condicionar de manera muy importante cómo el niño reaccione ante determinados estímulos, cómo el niño organice su comportamiento y todas esas manifestaciones sensoriomotoras, ¿no?, que son el aspecto principal de nuestro tratamiento de fisioterapia. Así que resumiría en valorar, derivar al especialista correspondiente y en nuestro tratamiento de fisioterapia considerar el dolor dentro de esas alteraciones comportamentales que presentan los niños con patología neurológica. Qué importante las cifras que nos has comentado y qué prevalente es el dolor en estos pacientes, teniendo en cuenta que ya lo es muy prevalente en la infancia, pero en estos pacientes es extremadamente, bueno, yo creo que discapacitante, pero sobre todo prevalente, ¿no? Y como has comentado también, que me parecía súper interesante, que realmente nuestras intervenciones van un poco en esta dirección, ¿no? Pero que realmente no se tiene en cuenta cómo puede influir el dolor en la participación, en el desarrollo sensoriomotor, ¿no? Y sobre todo también en la exploración del mundo que tiene que llevar a cabo cualquier niño con patología. Me parece súper importante también que ha resaltado el papel de cómo la fisioterapia tiene que derivar al profesional médico que considere, pero también es partícipe, ¿no?, de esa intervención. ¿Qué considerarías que sería más importante
si podemos decir que algo es lo más importante, pues a tener en cuenta, o sea, ¿por dónde podríamos empezar? ¿Por dónde diría? Pues lo más importante es ver, has dicho ya, cómo se analiza el movimiento, cómo, ¿no? O sea, porque la comunicación con estos pacientes es compleja. Entonces, esto es... Sí, claro, en los niños con capacidades cognitivas y verbales adecuadas, las escalas de valoración, el enfoque que podemos dar es muy similar, ¿no? Salvando Sí, las eso es. diferencias Sí, a sí. las de niños sin diversidad funcional. Pero en bebés y niños más graves nos encontramos muy comprometida la capacidad de comunicación. Y por tanto es fundamental estar atentos a aquellos signos de alteración comportamental que nos pueden indicar que el niño está experimentando un proceso doloroso, ¿no? Y Claro, que ya desde primeras etapas del desarrollo son niños que sufren un montón de intervenciones dolorosas y que claro, frecuentemente van subiendo su umbral sensitivo. De hecho, hay niños que con 7, 8 años les preguntamos por su dolor y te dan unos niveles de escala analógica de 7, 8. Dolor claro. de base. Pero si nadie les pregunta, nadie tendrá en cuenta las alteraciones concomitantes a ese dolor y por tanto estaremos perdiendo un tiempo fundamental y una oportunidad fundamental para mejorar su calidad de vida. Claro, que me parece súper importante eso que has comentado, ¿no? Porque al final, la parte del desarrollo que tiene que, o tenemos que intentar adecuarlo en este tipo de pacientes a lo más normal que podamos, salvando las distancias, pero es verdad que hay muchas veces que este factor no se tiene en cuenta, ¿no? Si se tiene en cuenta en un paciente o en un niño con un desarrollo normotípico, ¿por qué no se tiene en cuenta en estos niños? ¿No? ¿Es por qué está tan infradiagnosticado? A lo mejor es porque no conocemos bien cómo evaluarlo, porque no lo tenemos en cuenta. ¿Qué consideras aquí que puede estar jugando? Pues creo que por una parte es verdad que son niños que sufren intervenciones dolorosas desde las primeras etapas de desarrollo. Y es verdad que creo que dentro de su vivencia asumen esas sensaciones dolorosas casi como normales y hay un sesgo importante que impide que comuniquen esas sensaciones que han tenido desde el inicio. Pero además creo que también las familias de los niños con diversidad funcional tienen un altísimo nivel de estrés, de consultas médicas, de procesos que también hacen que vayan priorizando en las etapas del desarrollo algunos aspectos sobre otros y por tanto si el niño no lo manifiesta de manera explícita, si no dificulta gravemente su comportamiento, sino que simplemente hay signos alterados que tampoco sabemos cómo interpretar, pues muchas veces es un aspecto que va infravalorado en todos los ámbitos. Claro, qué interesante, me ha parecido súper interesante que comentas, claro, la familia al final lo que tiende es a sobrevivir, ¿no? Podríamos decirlo así, a intentar ver cuáles son los puntos de alarma más importantes y sobrevivir con eso, porque si no, el estrés, la carga alostática, ¿no? El estrés que tienen es enorme y es muy complicado poderlo luego gestionar. De aquí sí que yo extraería que también los sistemas de salud deberían de a lo mejor facilitar un poco la conciliación con estas familias. No sé, yo recuerdo en algunos hospitales en Madrid que se quería implantar algún protocolo, sobre todo para niños con parálisis cerebral, pues para poder reducir este tipo de, pues, no, por lo menos de espera, porque al final los procedimientos son muy repetitivos y los procesos de espera, si ya sabes que vas a hacer una prueba, pues por lo menos agilizarla para estas poblaciones. A lo mejor podría ser esto una vía interesante, aunque evidentemente como están los sistemas ahora, pues a lo mejor no se puede implantar fácil, pero sí me parece interesante, ¿no? Lo que es a lo mejor facilitarle la vida a las familias para que puedan prestar atención a algunas cosas, a lo mejor un poquito que están detrás, ¿no? Y eso me parece súper importante. Sí, creo que es fundamental que en centros especializados y que se vaya ampliando a todo el sistema sanitario, que haya una gestión del niño y de su familia adecuada, ¿no? Que las pruebas se organicen de manera correcta para que haya también menos pérdida de colegio, haya menos alteración de la vida familiar y también para que esos procedimientos se organicen de tal manera que afecten lo menos posible, ¿no?, a la vida cotidiana de ese niño, porque es verdad que son niños que sufren numerosas consultas, numerosas pruebas médicas y todo eso tiene una repercusión importante en sus actividades y su participación. Así que viven una vida de pruebas y de terapia y no una vida de lo que le gustaría a cualquier niño. Creo que aquí tenemos que hacer un gran esfuerzo como sociedad, ¿no?, para ser más conscientes de las dificultades de estos niños y sus familias y optimizar la atención que reciben. Claro que es súper importante, además, también si queremos que se adhieran a las intervenciones de los tratamientos, ¿no? O sea, al final esto es un poco, va todo de la mano, pero
pero no hay que dejar de perder a lo mejor el foco en que tiene unas implicaciones mayores, como podemos haber comentado al principio, ¿no? Al final lo que tienes unas alteraciones del comportamiento, que puede ser motor, sensitivo o conductual, del que sea, pero que al final pues, el dolor puede estar jugando un papel que no estamos ni siquiera llegando a evaluar porque no llegamos, nos quedamos en la superficie, ¿no? Qué importante este punto. Y además también teniendo en cuenta que los últimos resultados o las últimas investigaciones sí que apuntan a que, bueno, pues que ese dolor persistente, ya desde los neonatos, sí que tiene alteraciones en el sistema nervioso, tanto central como periférico. Hay una cantidad de evidencia, o sea, una cantidad de estudios enorme y una evidencia fuerte a favor de que realmente el dolor persistente induce cambios en el sistema nervioso que son, bueno, digamos, bastante importantes, ¿no? Sí, la verdad es que las intervenciones repetidas al final van generando una huella en ese sistema nervioso central, que es verdad que hace que el niño muchas veces no te manifieste el dolor porque es tan constante en su vida, ¿no? Que no es ninguna novedad para él, pero a nivel del sistema nervioso central esa huella está generando alteraciones significativas del comportamiento del niño, ¿no? Así que hay que optimizar esos procesos de detección y de abordaje temprano para minimizar en la medida de lo posible esa plasticidad maladaptativa, ¿no? Que va a conducir al dolor crónico indefectiblemente. Claro, qué interesante y qué poco hemos estudiado, se ha estudiado realmente qué implicaciones tiene bueno, digamos, en los adultos jóvenes o incluso ya en los niños con parálisis cerebral que dejan de ser niños, pero siguen desarrollando manifestaciones motoras, sensitivas bastante importantes, aun teniendo una buena intervención, y realmente qué poco se ha estudiado cómo el dolor puede estar generando ahí un papel muy importante, ¿no? O sea, se ven a cirugías pues de reconstrucción o se puede poner, ¿no? Ese tipo de cosas que a lo mejor simplemente es el dolor persistente el que está favoreciendo a que no haya una recuperación completa, ¿no? Desde aquí, ¿qué implicaciones clínicas o digamos qué intervenciones clínicas crees que podrían ser las más interesantes? ¿Por dónde empezaríamos? Pues por una parte hablaríamos de, digamos, técnicas basadas en la distracción y técnicas basadas en el aprendizaje. Es verdad que ha salido, el año pasado salió una revisión muy interesante de Benvenuto y colaboradores en Children, que lleva un esquema muy bonito sobre estas ideas, ¿no? Porque por una parte siempre hemos tendido a poner el foco en la distracción, ¿no? Se está usando realidad virtual, se están utilizando el método canguro, intervenciones también con la familia, ¿no? Para favorecer las respuestas adecuadas a la modulación de ese dolor, ¿no? Pero a su vez encontramos que para que esa modulación del dolor conlleve un aprendizaje ligado a las actividades y la participación, necesitamos enfoques más contextualizados y más activos. Y por aquí van todas las teorías de aprendizaje motor, ¿no? Es verdad que cuando un niño experimenta dolor nos tenemos que preguntar el por qué y cómo podemos modificar los ejercicios terapéuticos, las pautas que damos a la familia para casa, para que progresivamente se produzca una modulación cortical descendente de ese dolor, ¿no? Y a la vez se conduzca a una reorganización de las actividades y la participación del niño. Así que haría hincapié un poco en estas dos posibilidades, ¿no? Enfoques más periféricos, más ligados a la distracción, a la mejora del umbral periférico sensitivo, al posicionamiento tan importantísimo en estos niños para evitar consecuencias a largo plazo, pero mientras, en términos de aprendizaje, tenemos que poner especial énfasis en todas las técnicas de reorganización cortical, de control cortical descendente, en la que estamos diseñando ejercicios terapéuticos para que el niño logre integrar de manera adecuada las sensaciones y pueda modular ese proceso doloroso. Pero encontramos que cada vez hay más estudios en adultos, ¿no? Sobre todo realidad virtual, pero también tenemos imaginería motora, observación de acciones, todo este tipo de intervenciones que parecen ser eficaces en adultos con dolor persistente, pero parece que en niños, bueno, todavía no, bueno, no se ha integrado mucho porque se opta más por lo que comentabas, ¿no? Más la distracción. No sientas esa zona o intenta distraerte para no sentir, cuando posiblemente no estamos hablando de sentir el dolor, pero sí de sentir la estructura. Y eso es
el camino posiblemente para poder reorganizar, ¿no? el movimiento a nivel sensitivo también, pero sobre todo digamos el componente, el esquema motor y esquema sensitivo, ¿no? Sí, justamente, yo creo que esta es la principal diferencia. Tenemos que tener en cuenta que la representación corporal se configura durante los primeros años del desarrollo del niño, 5 o 7 primeros años. Es decir, que en un bebé o un niño muy grave, las primeras experiencias que tiene, lógicamente guiadas por el adulto, van configurando esa representación corporal, que va a ir modificándose en función de sus experiencias cada vez más autoorganizadas y menos dependientes del entorno y del adulto. Pero es fundamental que ya desde las primeras etapas del desarrollo del niño prestemos atención a estos aspectos, porque al final si tengo un niño que ha sufrido, por ejemplo, una fractura de clavícula en el parto, ya voy a tener un niño con una configuración del esquema corporal asociada a estímulos dolorosos. Si además el manejo del niño al vestido, al desvestido, en las distintas actividades de la vida diaria, la atención que recibe no es la más adecuada, vamos a tener un niño sano, con patrones sensoriomotores alterados y unas grandes probabilidades de desarrollar dolor en un futuro por una detección y un manejo inadecuado de ese proceso. O sea que es fundamental que ya desde bebés analicemos todos los procedimientos a los que son sometidos los niños con y sin diversidad funcional y seamos capaces de detectar precozmente las alteraciones que pueden ir asociadas a dolor e intervenir de la manera más precoz posible, ¿no? Para evitar precisamente esta sensibilización, esta creación de un esquema corporal asociado indefectiblemente al dolor que normalmente nos encontramos en los niños con patología neurológica. Claro. Claro, de aquí yo extraería dos ideas súper importantes. Por lo menos la impresión que me da son dos ideas muy, muy importantes. La primera, inicial, digamos que, bueno, primero vamos a intentar controlar los procedimientos dolorosos. Ya tenemos técnicas súper eficaces para poderlo controlar y que están a la orden del día. Es decir, se pueden instaurar en la práctica clínica, tanto en enfermera como médica, como cualquier tipo de procedimiento, ¿no? Sobre todo también en fisioterapia, cuando las intervenciones digamos, de atención temprana a veces no van dirigidas específicamente a no producir dolor, también habría que tenerlo en cuenta. Pero lo más importante, yo creo, sería tener claro que no vamos a construir un esquema correcto si no solamente producimos dolor, sino que encima además no damos ni siquiera pie a que se pueda construir de manera, digamos, natural, ¿no? Entonces, yo creo que esto es un cambio un poco muy, muy interesante, pero un cambio que hay que empezar a instaurar porque si no, no vamos a conseguir los resultados que posiblemente o potencialmente podemos desarrollar, ¿no? Pero yo en ese sentido combino cierto pesimismo con optimismo, ¿no? ¿Vale? Es verdad que todos estudiamos en primero de carrera la regla del no dolor, pero parece que se nos va olvidando, ¿no? A lo largo de nuestra trayectoria profesional, pero debemos volver a ella, porque las experiencias dejan huella en nosotros y tenemos que intentar que nuestro manejo sea exquisito de estos niños que ya tienen una vida con bastantes dificultades, como para que encima la terapia sea una fuente más de dolor y de dificultad. Claro. Y por otra parte, hoy en día tenemos las herramientas, los conocimientos científicos y también yo creo que un gran interés profesional y humano por ayudar a los niños con diversidad funcional y sus familias. Así que yo creo que iniciativas como esta son una muestra, ¿no?, de que queremos seguir avanzando, queremos seguir ayudando cada vez más a los niños y a sus familias. Así que creo que vamos por el camino quizás de optimismo, ¿no?, de que ojalá esta evidencia científica vaya llegando cada vez antes a la práctica clínica y seamos capaces de hacerlo mejor, porque estamos jugándonos el futuro de estos niños. Claro, y efectivamente, o sea, me parece súper acertado y además, sobre todo, también desde un punto de vista de digamos, del desarrollo bueno, que trae a la fisioterapia neurológica pediátrica en los últimos años, donde realmente ya sí se soporta en una evidencia sólida y, digamos, se ha demostrado que es de mucha utilidad para estos niños y se está implantando en sistemas públicos de salud, no podríamos dejar pues bueno, de tener en cuenta este componente, sobre todo porque el potencial terapéutico que tiene la fisioterapia es enorme si tenemos en cuenta esta serie de cosas, ¿no? Sigamos si lo incorporamos en las líneas en las que comentas. Yo creo que estamos perdiendo en esta parte, como decías, la regla del no dolor, estamos perdiendo potencial, ¿no? Yo creo que esto es súper importante. Comentabas también que la experiencia del dolor es evidente, es uno de los, digamos, de los factores más
importantes a la hora, digamos, pues bueno, de desarrollar alteraciones, tanto sensitivas, motoras, también desarrollar dolor persistente. Y posiblemente los fisioterapeutas, si revisamos los últimos estudios que se han encuestado a niños, posiblemente los fisioterapeutas somos los clínicos que más dolor producimos. No hay ningún metaanálisis sobre esto, pero sí hay varias revisiones y sí que esto es, bueno, es una Lamentablemente, hemos de decir que sí, claro, pero es efectivamente. verdad que creo que está cambiando bastante el panorama. Es verdad que las últimas revisiones, ¿no?, nos hablan del cada vez más necesario abordaje top-down, ¿no?, y de siempre tener en cuenta la participación activa del niño en los tratamientos. Lógicamente, con motivación, con bienestar, y esto es posible también en los abordajes pasivos, porque desde aquí un poco también me gustaría aprovechar este foro para mostrar mi disconformidad con esta confrontación que hay entre abordajes pasivos, abordajes activos. Realmente, si prestamos atención al último documento presentado sobre aprendizaje motor por la Asociación Americana de Fisioterapia, cuando hablamos de aprendizaje motor, tenemos que considerar que las técnicas pasivas también tienen un lugar en aprendizaje motor. Tenemos niños que no pueden ser sujetos activos del tratamiento y es fundamental que nuestras estrategias pasivas tengan en cuenta que aunque el niño no pueda responder, estamos generando esas memorias sensoriomotoras que van a servir de base para su autoorganización. Es decir, no podemos considerar o todo o nada, Claro, sino que para cada niño en cada momento necesitaremos usar las estrategias, ya sean top-down, de arriba abajo, fenomenal. Si tengo un sistema cognitivo estupendo, pues puedo hacer maravillas con el niño. De hecho, ese niño seguramente aprenderá con 1000 cosas más que no sea la fisioterapia. Pero también vamos a tener niños que necesitan ajustar al máximo las intervenciones a su nivel de desarrollo sensorial, cognitivo, motor y emotivo relacional. claro. Y tenemos que ser exquisitos en valorar qué estrategias terapéuticas, ya no hablo de técnicas ni métodos, qué estrategias terapéuticas de fisioterapia basadas en aprendizaje motor pueden ser de utilidad para ese niño y para sus familias, porque no olvidemos que al final nosotros somos facilitadores de aprendizajes, pero el contexto en el que ese niño va a aprender más es su contexto natural, la familia, el cole, con sus compañeros. Así que tenemos que ser suficientemente hábiles en diseñar estrategias terapéuticas apropiadas para cada niño en cada momento de su desarrollo y en su contexto natural. Solo así lograremos verdaderamente una fisioterapia de calidad basada en aprendizaje motor y dejando de lado un poco estas guerras, ¿no? Esto Claro. no hay que hacerlo, porque lo que sí tenemos claro hoy en día con la evidencia, como tú has dicho, es que no tenemos que provocar dolor, en ningún caso en los niños, pero ese sí que es un dogma, no otro tipo de dogmas que muchas veces vemos en redes sociales, en documentos un poco no científicos, ¿no? Vamos a ir a la ciencia, vamos a ir a las bases de la fisioterapia, el aprendizaje motor, y desde ahí encontramos cómo podemos ayudar a cada niño y a cada familia. Claro. Me parece súper interesante además porque realmente la tendencia actual, sobre todo en el campo un poco más de adulto, va por ahí, o sea, va por intentar integrar tanto entrada sensitiva como, digamos, mecanismos también, bueno, descendentes, lo podríamos llamar así en castellano, ¿no? Y entonces al final también hay que tener en cuenta que para que haya una modulación, digamos, descendente, como si lo queremos llamar así, tiene que haber una entrada sensitiva, la que sea, y la ha tenido que haber previamente. Si la entrada es errónea, evidentemente la organización, la modulación va a ser errónea. Es decir, que posiblemente tampoco podamos tener en cuenta que la modulación va a ser siempre correcta cuando posiblemente no está bien organizado el esquema. Entonces va a ser muy complicado también. Yo solamente basarnos en este tipo de intervenciones. Me parece bastante interesante. Y sobre todo también cuando la tendencia actual va a pasar, pues sobre todo a integrar un poco todo, ¿no? Es decir, a no irnos a un péndulo o al otro lado del péndulo, sino intentar ir sobre todo con datos, que eso es lo más importante. Por último, has comentado, y me parece súper interesante, ¿no? Es una fisioterapia centrada en el paciente y muy individualizada a cada paciente, a cada entorno y en cada momento, que a veces eso también se nos olvida un poco, ¿no? O sea, no se trata a lo mejor de yo
tengo la evidencia científica y tengo que meter al paciente dentro del modelo, sino tengo que meterme yo dentro del paciente. Yo creo que eso también es yo creo que lo podría llamar una nueva tendencia, pero realmente es muy antigua, tratemos a cada persona de manera individual, no la metemos en nuestros moldes, ¿no? La verdad es que como tú bien dices, estamos volviendo un poco a los orígenes, porque realmente el abordaje centrado en las familias y el abordaje en entornos naturales es algo que tiene muchos años ya de existencia y que es verdad que en los últimos años está resurgiendo quizás un poco como un enfoque más humanista, ¿no? En una época en la que las tecnologías pues amenazan todos los aspectos de nuestra vida, ¿no? Y es verdad que claro, en el niño tenemos muchas dificultades también para hacer investigación, por esto que comentas, ¿no? Porque hacer un ensayo clínico con niños de edades similares, patología, estado clínico, no es nada fácil, pero si además tenemos esta óptica de abordaje centrado en el paciente y en la familia, que en el niño es fundamental, hacer grupos homogéneos es una tarea titánica, solo al alcance de grandes grupos, de grandes centros, ¿no? Y de hecho encontramos que la mayor parte de la evidencia científica pues tiene como criterios de inclusión niños leves Claro. en lo sensorial y en lo cognitivo. Así que, claro, tenemos que hacer un esfuerzo extra también por entender que la evidencia científica no solo son los metaanálisis o los ensayos clínicos, sino que una serie de casos en niños con patología neurológica o incluso un caso clínico de una enfermedad rara nos van a aportar muchas herramientas útiles para nuestra práctica clínica. Hemos de ser rigurosos en la evaluación de estos niños y hacer un seguimiento de todo su desarrollo, pero no podemos olvidarnos que la práctica basada en evidencia se basa no solo en la evidencia científica publicada, sino en las preferencias del paciente y la familia y en la experiencia clínica del profesional. Así que es aquí donde tenemos que darnos todos la mano, ¿no? Y buscar la mejor manera de ayudar a estos niños y a sus familias. Efectivamente, suscribo totalmente tus palabras, totalmente, y creo que habrá gente que nos escuche que estará aplaudiendo también, porque yo creo que es un poco el sentir de muchos ya. Yo creo que esto no debemos de dejarlo caer, porque al final, digamos, eso es en lo que se basa. La práctica basada en la evidencia son los 3 pilares que has comentado y ya está descrito desde los años 50 y tiene que ser así. Es decir, esto no es nuevo tampoco, ¿eh? Entonces es muy importante volverlo a tener en cuenta. Por último, bueno, me ha venido a la mente un factor muy, muy importante. Yo creo que no sé si lo valoramos siempre en fisioterapia, no sé tú qué piensas, pero tiene que ver con los eventos, digamos, bueno, en investigación llamamos eventos adversos, pero quiere decir cómo reacciona mal a la terapia, porque esto no lo tenemos en cuenta casi en fisioterapia, ¿no? En fisioterapia los resultados son siempre buenos o no hay resultados, pero cuando hay resultados malos, es decir, cuando inducimos respuestas adversas, en estos niños, que es muy frecuente, y en digamos, esta población concreta con dolor también, ¿cómo podemos gestionarlo también con la familia? Es decir, cuando, bueno, pues una técnica no ha ido bien, cuando no, son estos tips que decía al final de cosas que nos podemos llevar para casa, sobre todo en relación con la práctica clínica. ¿Cómo podemos tener en cuenta esto, ¿no? ¿Qué efectos podemos Bueno, creo que es fundamental dentro de esa rigurosidad que nos debe caracterizar como profesionales el que sepamos distinguir las respuestas esperadas de las inesperadas en el tratamiento. Es decir, cada vez que yo planteo un ejercicio terapéutico con un niño, debo tener previsto qué respuestas se van a producir si logro que el niño active ese control cortical descendente o esa modulación sensorial más periférica, pero la modulación del comportamiento debe ser siempre hacia lo más fisiológico. Creo que este es un punto clave donde tanto profesionales como familias tenemos que hacer un esfuerzo extra en estar atentos a los comportamientos del niño. Porque efectivamente un niño que se aleje de lo fisiológico está mostrando una respuesta de hiperexcitación, de irritabilidad, que en un niño muy grave, pues a lo mejor solo se manifiesta con un leve reflejo extensor, ¿no? Y por tanto, profesional y familia tenemos que estar atentos porque si vamos aprendiendo qué tipo de estrategias ayudan al niño a ir hacia lo más fisiológico y qué tipo de estrategias causan estas respuestas inadecuadas, podremos ir sabiendo qué camino hemos de seguir para cada niño para ayudarle en el desarrollo. Creo que la fisioterapia neuropediátrica es un acompañamiento de los niños y de sus familias en el desarrollo
Y aquí tenemos que ir trabajando mucho para ayudar a ese niño y a esa familia a tener sus propias estrategias, ¿no? Que es verdad que van a beber de las nuestras, aprenden de lo que nosotros hacemos, pero también ellos van generando las suyas propias y tenemos que darle validez porque ellos son los que están viviendo esa vida, ¿no? De un niño con dificultades. Así que es verdad que creo que distinguir signos fisiológicos y signos patológicos, sobre todo en niños muy graves en los que no tenemos otra forma de comunicación, es, digamos, el tip fundamental para que podamos distinguir los efectos adversos posibles de nuestras intervenciones de los efectos deseados o buscados. Fenomenal, pues me parece súper importante. Yo creo que se basa en lo que hemos un poco hablado, ¿no? Es personalizar al máximo tanto los objetivos, el tratamiento, pero también las respuestas al tratamiento, ¿no? Y cómo esas respuestas van a condicionar también, yo creo, la búsqueda de futuros objetivos, ¿no? Y de futuras líneas de intervención. Bueno, pues me ha parecido muy interesante. Creo que de manera bueno, muy bonita, hemos tratado temas bastante, yo creo que de actualidad, interesantes, pero sobre todo, yo creo que prácticos para la fisioterapia actual y por lo menos en la que se basa en los próximos años. Te quiero agradecer personalmente que hayas estado aquí con nosotros, también a la SAFIP por darnos este espacio, por darme este espacio y bueno, espero que todos los que nos estén viendo y que nos vayan a ver en el futuro hayan aprendido por lo menos tanto como lo he hecho yo en el día de hoy. Muchas gracias, Patricia, por estar aquí. Nada, muchas gracias a ti por esta entrevista y a la SEFIP por su invitación y espero que podamos seguir avanzando juntos. Bueno, muchísimas gracias, Patricia, gracias a la SEFIP y gracias a todos los que estáis escuchándonos. Un abrazo.